Hola, hola mis amores, mi nombre es Verónica. Bienvenidos una vez más a mi canal, donde seguimos explorando el fascinante mundo de los jabones artesanales. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje muy especial que recibí de Mari Carmen, una de mis primeras suscriptoras desde México. ¡Qué alegría saber que sigue con nosotros! Mari Carmen me pidió un tutorial para hacer cupcakes de glicerina con esa crema tan bonita por encima, como los que vemos en las pastelerías. Pero déjenme ser completamente honesta. Después de varios años replicando tutoriales de YouTube, he llegado a una conclusión importante. No todo lo que brilla es oro, y muchas veces seguir ciegamente ciertos tutoriales pueden hacernos perder tiempo y dinero. Por eso, preparé este mini video, no solo para mostrarles cómo hacer esos cupcakes de jabón, sino para que saquen sus propias conclusiones. Seguí un tutorial que parecía prometedor. Mezclé glicerina con jabón líquido y maicena para lograr esa textura cremosa. El resultado final, visualmente, es una maravilla. Miren qué lindo se ve este jabón con su crema decorativa. Pero aquí viene la verdad. Al usarlo no funciona, su textura se desarma, la crema se rompe y el jabón termina siendo más un adorno que un producto funcional. Con el tiempo, el jabón queda bastante feo. Los jabones que han visto en mis videos son saponificados. Estoy a la espera que me den aceite para reciclar para subirles un tutorial de cómo hacerlos. Verán que son muy económicos y muy fáciles. Estos jabones durarán años perfumando armarios y decorando allí donde lo luzcan. Son un consejo importante. No recomiendo usar filigranas de repostería para decorar. Aunque el chocolate puede verse increíble, con el calor del ambiente se derrite y arruina todo el trabajo. Así que si quieren un jabón bonito y práctico, eviten este método. Que también lo he probado y si van a mercados al más mínimo calor, vuelven a casa con un pegote terrible. La textura de crema se puede realizar perfectamente en velas de soja de alta fusión. Simplemente una vez fundida, esperan a que baje la temperatura lo suficiente para batir con batidora, la misma que se utiliza en repostería. El truco es que añado un poco de estearina para que aguante el calor. No es rentable volver de los mercados con velas derretidas. Además, un cliente insatisfecho no vuelve. Pero siguiendo con los jabones, lo que sí les recomiendo es comprar 4 o 5 moldes de cupcakes ya decorados. Les muestro unas fotos y les dejo los links en la descripción. Sirven tanto para velas como para cupcakes. Les pongo una vela que hice con este molde. Otra opción es utilizar el molde de cupcake de silicona y utilizar el molde de merengue por separado. Lo pegan rayando con un cuchillo las bases de glicerina, rociando alcohol de 96 grados y con una gotita de glicerina. Esto quedará pegado y no se desprenderá. Espero que este video les ayude a evitar los errores que yo cometí. Si desean, déjenme en los comentarios qué otros tutoriales les gustaría que pruebe o cómo han solucionado problemas con sus jabones. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video. Nos vemos en el próximo. A seguir creando.